Buenos días, soy Gina Sanfilippo, soy psicoterapeuta del Centro de Salud Mental y Género. Durante mucho tiempo he trabajado en el Instituto de las Mujeres del Distrito Federal y ahora en la práctica privada, pues me ha permitido tener contacto con muchas mujeres que llegan solicitando apoyo, ayuda, información sobre temas relacionados con autoestima, con género, con diversidad sexual, pero específicamente sobre el tema de violencia. El tema de violencia es uno de los temas que más nos aquejan actualmente, tanto a hombres como a mujeres. Es un tema que pareciera que está muy distante de nosotras hasta que nos toca en las fibras más sensibles, como es la familia, las relaciones de pareja, las relaciones con los hijos. Sin embargo, no nos damos cuenta que es un tema que permea toda nuestra vida, que está presente en nuestras relaciones laborales, que está presente en la calle, que está presente en las instituciones a las que acudimos. Es un tema que está ahí y que nos compete ya sea de una manera o de otra. Muchas veces somos victimarios, otras veces somos víctimas. No podemos dejar de ver que hay muchas ocasiones en que ejercemos violencia y otras en que somos también los depositarios de toda la violencia contenida de otras personas. El tema de la violencia es un tema que muy recurrentemente aparece en nuestras reuniones, en nuestras pláticas. Podemos comentar fácilmente que tenemos conocidos, amigos, personas cercanas que viven situaciones muy concretas de violencia, ya sea con el dinero, ya sea con golpes o con insultos o con algún tipo de falta de respeto que podemos comentar. Y también es muy común decir, yo no lo permitiría, o a mí eso nunca me ha pasado, o es que es una persona que se deja, o es una persona que no pone límites. Para hablar de violencia tenemos muchas formas de expresarnos y generalmente sentimos que es algo que le pasa solamente a las personas débiles, que es algo que les pasa a las personas que se dejan. Sin embargo, es algo que nos pasa a todos, insisto, y que es muy importante poder identificar para poder manejar de la mejor manera posible. La violencia tiene muchas formas, tiene muchos tipos, pero sobre todo tiene muchos grados. Hablar de violencia es como si habláramos de una regla que tuviéramos frente a nosotros, del 1 al 10, en donde la forma de violencia que ejercieron con nosotros de pequeños es la forma que tenemos de naturalizarla. Es decir, si en nuestra familia siempre se ejerció una violencia grado 3, para mí el grado 3 va a ser lo normal, va a ser lo natural. Yo voy a empezar a notar la violencia por ahí del 5, del 6, del 7. Por ejemplo, cuando a mí de pequeña me dicen tonta y es normal que se expresen en mí diciéndome, ay, qué tontita eres, eso va a ser normal. No le voy a ver ninguna afectación ni ningún tipo de violencia. Sin embargo, cuando crezco y me dicen tonta, pues no voy a poder reaccionar ante ese estímulo. Tampoco si me dicen mensa, grado 4. Tampoco si me dicen tarada, grado 5. Lo voy a ir viendo por allá ya del idiota o del estúpida o de grados más avanzados de violencia. Desafortunadamente, nuestra forma de educación en muchas culturas y sociedades tiene que ver con violencia. Se nos educa en que muchas cosas, muchas prácticas violentas que nos hacen sentir mal, que nos humillan, que nos denigran, son normales y son naturales. Viniendo de nuestros papás o de nuestros seres cercanos, pareciera muy normal. Sin embargo, no lo es. La violencia nunca es normal, ni nunca es natural. Eso es lo que hace que muchas veces no reaccionemos rápidamente ante la violencia y la empecemos a notar cuando ya está en grados muy avanzados. Es por eso que una de las pocas reglas que existen en estas corrientes humanistas y sobre todo cuando hablamos de cuestiones emocionales es que cuando hay violencia no hay autoestima. Y si hay autoestima es porque no hay violencia. Violencia y autoestima jamás pueden coexistir. Son inversamente opuestas. Entonces, cuando vivimos violencia, podríamos decir que tiene las mismas características que el agua. Es incolora, inodora, insabora. Aunque no nos demos cuenta que estamos viviendo violencia, aunque no la detectemos fácilmente, esa violencia va permeando y va minando nuestra autoestima, nuestra seguridad. Poco a poco nos vamos sintiendo debilitadas, sintiendo paralizadas o paralizados y no nos damos cuenta que vamos perdiendo y perdiendo y perdiendo fuerza ante nuestro agresor o agresora.
Esto hace que, por ejemplo, cuando conocemos a personas que sabemos que viven violencia y que siguen ahí, es muy fácil juzgar y es muy fácil decir, es que le gusta, es que se queda ahí por tonta o por tonto, es que no se quiere quitar o no se quiere mover. No, cuando hablamos de violencia, hablamos de una incapacidad para podernos mover. La violencia mina nuestra fuerza y entonces hace que de alguna manera nos rompamos. Y hay un rompimiento entre lo que pienso y lo que digo y lo que hago. Nos escindimos y entonces, aunque sabemos y podemos hablar y podemos dar un discurso sobre la violencia, también no podemos movernos, también nos quedamos ahí, no encontramos la fuerza para poner límites o para quitarnos de esa situación. Entonces hay que tener mucho cuidado cuando juzgamos y cuando hablamos sobre las personas que están viviendo este tipo de situaciones. ¿Qué es violencia? Hay muchas definiciones, ¿no? Como las pueden encontrar en cualquier documento, en cualquier libro. Hay muchísimos autores que manejan cualquier tipo de definiciones, como esta que está aquí. Sin embargo, el tema de la violencia es cómo nos hace sentir. Muchas veces la definición no importa. No tenemos los mismos parámetros de violencia cada persona. Por lo tanto, violencia es todo aquel acto, palabra o situación que a mí me haga sentir incómoda. Hay muchas veces que estamos en una situación y que no logramos detectar qué es el detalle que nos hace sentir incómodos o incómodas. Sin embargo, es una sensación. Algo dijo la persona, en algún momento me sentí mal, algo me incomodó. Bueno, generalmente ahí es donde está la violencia. No tiene que ser lo que dice el autor o lo que dice la definición, sino más bien tiene que ver con el cómo me siento yo, lo que significó y lo que representó para mí una palabra, un acto, una broma, ¿no? una burla. Ese tipo de cosas tienen que ver con nuestra sensación de cómo percibimos la violencia. Porque la violencia tiene diferentes tipos. Por ejemplo, aquí estamos viendo que existen varios tipos de violencia. Está obviamente la que conocemos como más o más visible generalmente que es la violencia física, que puede empezar con pellizcos, con jalones, con codazos. No estamos hablando de grandes golpes, de ojos morados o de situaciones ya muchísimo más evidentes. Desde que estamos con jalones, con empujones, en el noviazgo lo vemos mucho entre los jóvenes, cómo cada vez se llevan más pesado, cómo es muy fácil darse un empujón, darse un pellizco, un jalón de cabellos. Ese tipo de violencia ya podría llamarse como violencia física. La violencia psicológica. La violencia psicológica tiene una característica que puede ser hablada o actuada. Generalmente la violencia psicológica es actuada. Tiene que ver con gestos, tiene que ver con tono de voz, tiene que ver con ciertas muecas que nos hacen sentir que no somos suficientes. Con una simple mueca, con un simple tono de voz, sabemos cuando una persona nos está minimizando. Tiene que ver con una falta de reconocimiento, tiene que ver con una minimización, con un sentirte inadecuada en cierta situación. Que esa es la diferencia con la violencia emocional. La violencia emocional es una especie como de arenas movedizas que todo el mundo hemos sentido, que es el sí, pero no. Cuando una situación es poco clara, cuando se nos dijo una cosa pero se actuó de manera diferente, cuando ya no entendí y entonces empiezo a ver qué pasó, cómo fue, a ver, pero espérame, me dijo esto, pero hizo aquello, pero tiene que ver con otra cosa, y entonces cuando las situaciones se nos empiezan a hacer poco claras y la persona empieza a mandar mensajes no directos, no claros, que me confunden, es una forma de violencia. ¿Por qué? Porque empiezo a perder la seguridad en mí, porque empiezo a dudar de mí. ¿Sí habré entendido bien? Pero ¿cómo? O sea, ¿sí quiso decir eso? Es que yo entendí eso, pero hizo otra cosa, pero es que habíamos quedado de hablar y no hablamos. Esa sensación de ya no entiendo lo que está pasando es una forma de violencia, y es una forma de violencia aparentemente muy sutil, que no lo es, pero que porque no lo puedo tocar, no es tan práctica, sin embargo lo siento, y me empiezo a hacer bolas y me empiezo a confundir y entonces me empiezo a paralizar. La violencia paraliza. Siempre, cualquiera de estos tipos, la violencia paraliza.
La violencia sexual. Estamos muy acostumbradas y acostumbrados a pensar que tiene que ver con violación, con abuso. No, la violencia sexual también tiene que ver con bromas sobre nuestro cuerpo, el estás gorda, el prieta, el ya estás vieja, ya no me gustas, todas aquellas cosas que tienen que ver con la descalificación hacia nuestro cuerpo, hacia nuestra imagen personal, tiene que ver con violencia sexual. La violencia económica son todas aquellas prácticas y formas que tienen que ver con el irnos sintiendo abusadas económicamente. Cuando estos préstamos económicos no es la cantidad, no es el monto, es el abuso. Estos préstamos que nunca se pagan, estas personas que no trabajan durante X tiempo porque saben que la situación está resuelta por otra persona que tiene toda la carga económica encima, estas formas de no quiero que estudies, no quiero que trabajes, o sí quiero que trabajes todo el día, pero yo quiero controlar el dinero. Tenemos que recordar que la violencia es un triángulo: poder, control y violencia. No son sinónimos, pero siempre van de la mano. Siempre que hay poder y siempre que hay control, está muy cerca la violencia. Entonces, todas las prácticas de control económico, ya sea con el dinero, con las relaciones de trabajo, no quiero que trabajes ahí, no me gustan tus compañeros y compañeras de trabajo, voy y te hago escándalos en tu centro de trabajo. Ese tipo de cosas son violencia económica directa. La violencia verbal tiene que ver con lo que se dice y con lo que no se dice. Estos silencios enormes, esta ley del hielo, esta informaciones a medias. No te lo digo para no preocuparte, o te dejo de hablar un mes, o te trato de una manera como muy burlona, o te insulto, obviamente, pero son prácticas muchísimo más sutiles que muchas veces no reconocemos e identificamos. El silencio, insisto, es una práctica violenta y abusiva en muchas, pero muchas ocasiones. La violencia patrimonial. Se dice que existe dinero grande y existe dinero chico. El dinero chico generalmente está asignado a las mujeres. El ingreso económico de las mujeres es para lo cotidiano, para la luz, para el gas, para todo el pago de servicios, muchas veces para la despensa, para las cosas que se van en la casa. Sin embargo, el dinero grande, que es el asignado prioritariamente a los hombres, es el que tiene que ver con la compra de coches, con la compra de casas, con los créditos bancarios. A la hora que las cosas salen a nombre de uno de los dos personas de la pareja, muchas veces sale a nombre del hombre. Y entonces, cuando viene un divorcio, cuando viene una separación, cuando viene una serie de problemas, todo está a nombre de él. Aunque ella haya muchas veces contribuido al gasto familiar y haya pagado muchísimas más cosas, eso se conoce como violencia patrimonial. El hecho de que muchas veces las mujeres nos quedamos desprotegidas, y no estoy hablando solamente de la pareja, estoy hablando de las familias, las herencias. ¿Cuántas veces sabemos que las herencias se les reparten entre unos miembros de la familia y otros no, aunque los otros hayan invertido también, etcétera, etcétera? Todo esto que tiene que ver con el patrimonio de una persona de forma abusiva y desigual se considera violencia. La violencia de género, esta violencia más social, más institucional, que muchas veces tiene que ver con la forma en que somos tratados diferentes hombres y mujeres, ¿no? La violencia de género es la que vivimos en el metro, es la que vivimos en diferentes lugares e instancias relacionadas con nuestro ser mujer. Y por último, la violencia laboral tiene que ver específicamente con segregación y discriminación laboral, diferentes salarios para el mismo trabajo o diferenciación de acceso a puestos de mayor o menor grado de decisión en función de ser o no ser mujer. Estos son los que se consideran los tipos básicos de la violencia. Ahora veamos a las características. Así como hay tipos, cada tipo tiene sus propias características. Las características principales de la violencia son estas que vemos aquí. El primero se llama efecto bola de nieve. Esto que decíamos un poquito al principio. La violencia tiene grados. La violencia nunca empieza por los grados más altos. Es muy difícil encontrar en una relación
que el primer avance violento sea una cachetada. Por supuesto que no. Ni es un maltrato muy evidente. La violencia siempre empieza pequeñita. Siempre empieza en un jalón, en un tontita, en un préstame 10 pesos. Y el efecto bola de nieve de lo que nos habla es que la violencia siempre va hacia adelante. La violencia siempre crece. No existe, y no es cierto, nunca será cierto, que ya después de llegar a cierto grado de violencia no va a volver a suceder. Esas promesas de ya no va a volver a pasar, te prometo que ahora sí esta es la última, ya me voy a fijar y ya no lo voy a hacer, eso jamás existe, porque la inercia de la violencia siempre es hacia adelante. Si ya me permitiste un acoso, un abuso, me vas a permitir otro, y me vas a permitir otro y después otro. Entonces, la violencia siempre, siempre por definición, va increciendo. Eso es una cosa que tenemos que tener muy, muy en cuenta cuando hablamos de es que ya me prometió que ya no va a volver a pasar o es que yo ya estoy segura de que no va a volver a suceder. Eso no existe. 2, efecto cascada. Como estamos hablando de una relación de poder, estamos hablando también de una cuestión jerárquica. Entonces, la persona que vive violencia, que recibe violencia, no se va a poder desquitar con la persona que la propicia, porque tiene poder, sino que va a ir con alguien que tenga menor poder en cualquiera de sus formas para poder sacar esa violencia, y ese con otro, y ese con otro, y ese con otro. Digámoslo así, si en una familia el papá recibió violencia de su jefe porque le gritó, porque lo corrió, porque lo regañó, no va a desquitarse con el jefe. Va a llegar a la casa y va a ser con la esposa, con quien pueda vertir toda esta violencia. La esposa no va a ser con el esposo porque igual y la deja sin quincena. Va a ser con el hijo, el mayor con el menor con el más chico y el más chico con el perro. Pero finalmente ese es el efecto cascada, ¿no? Va siempre de mayor a menor jerarquía, pero cual papa caliente siempre se va pasando de una mano a otra. La tercera, el síndrome de Estocolmo. Este es el más conocido, este es el efecto más conocido de la violencia, ¿no? Es este efecto que sucede cuando la persona víctima se alía con el victimario. Y entonces, ¿cuántas veces hemos oído esta frase de, bueno, sí me insultó, pero es que venía muy cansado, pero es que ha tenido unos días terribles de trabajo, pero es que sufrió mucho de chiquito, pero es que así lo trataban a ella, o diferentes justificaciones. La víctima tiende a justificar al victimario. Durante mucho tiempo hemos visto estas situaciones que se repiten una y otra y otra y otra y otra vez, de al fin ya prometió que va a cambiar. Ya me lo juró que ahora sí va a ser la última vez, ¿no? Esta forma de alianza con quien me agrede, con quien me victimiza, pues crea ahí una dependencia muy difícil de romper. Y es muy importante saber que muchas veces es más fácil echarnos la culpa a nosotras o a nosotros y decir, yo provoqué esta situación, a aceptar que la otra persona me está agrediendo. La otra, síndrome de incapacidad adquirida. Esta a lo mejor no suena muy común, pero la hemos vivido todos y todas en muchas ocasiones. Este es el claro ejemplo cuando vemos a un niño que está brincando de un lugar a otro y está brincando y está brincando y está perfectamente bien. Y llega la mamá y le dice, cuidado que te vas a caer. Bueno, conste, te vas a caer. Bueno, ya te dije, te vas a caer. ¿Qué le pasa a ese niño? Generalmente se cae. ¿Ah? Y la pregunta sería, ¿por qué no se cayó antes? ¿Por qué si estaba brincando tan bien, en el momento en que le empiezan a decir que no puede y que no puede y que le va a pasar algo y que se va a caer, sucede? Las mamás diríamos, es que yo sabía que te ibas a caer. Las mamás siempre tenemos la razón, pero la realidad no es esa. La realidad es que nos vamos creyendo que somos incapaces. ¿Cuántas personas nos han dicho, ¿y si vas a poder? Pero sí vas a poder. Es que a lo mejor no puedes. ¿Y si sabes? ¿Sí sabes? Eso es violencia.
porque en el momento en que la creemos, nos empezamos a paralizar. ¿Sí podré? ¿Sí sabré cómo? Ay, a lo mejor no sé, ¿no? ¿Cuántas veces hemos oído, y si te vas, ¿cómo vas a mantener a los niños? ¿Y quién te va a querer? Nadie te va a echar un lazo, ¿no? ¿Tú crees que alguien te va a aceptar ya ahorita? Eso, ¿no?, va paralizando y va minando nuestra fuerza de tal manera que llega un momento en que decimos, sí, no voy a poder. No, mejor me quedo aquí, porque yo creo que no. ¿Quién me va a querer? ¿No? O soy tan gorda, o estoy tan feo, o soy tan pobre, o no tengo un buen trabajo. Y entonces nuestra seguridad empieza a irse debilitando de tal manera que ya no podemos movernos. El otro, efecto blanco y negro. Cuando una persona vive violencia, deja de ver matices. Y entonces empezamos a ver la vida y todo en blanco o negro. Yo estoy mal, yo no puedo, yo no sé, el otro está bien, el otro es el pobre, o no podemos ver ya como toda la dimensión completa de la situación y tenemos una visión sesgada, lo que va haciendo que nos va dando más miedo, ¿no? Me siento más sola o solo, siento que nadie me va a entender, siento que a quién se lo voy a contar, me van a criticar, me van a juzgar, y entonces empezamos a sentir que cada vez nos aislamos más y más y más. Y por último, la maximización y minimización subjetiva. ¿Esto qué es? Cuando muchas veces también perdemos la proporción de los acontecimientos y entonces hay cosas que empezamos a dudar. ¿Estaré exagerando? A lo mejor no es tan grande como yo lo veo, ¿no? Y entonces minimizamos lo que es grave y maximizamos lo que no lo es y perdemos esta proporción. Si alguien llega y me da una cachetada, empiezo a dudar de qué tan grave es y entonces puedo maximizarlo y verlo como una agresión terrible y tremenda y entonces casi me mandó al hospital, o lo minimizo de tal manera que, bueno, no pasó nada, bueno, es que yo me lo merecía, es que, bueno, a lo mejor venía de malas porque el tráfico estuvo muy fuerte y entonces, pues, llegó muy tenso. Ese ya no saber qué dimensión toman las cosas es una forma también de las características que podemos vivir cuando existe violencia. Llegamos entonces al famoso ciclo de la violencia. ¿Qué es el ciclo de la violencia? El ciclo de la violencia son varias etapas por las que va pasando dos o más personas que están inmersas en una situación de violencia. Se dice que este ciclo es inevitable, que siempre hay que pasar por ahí, y que todas las relaciones de cualquier tipo que sean viven un ciclo así. Puede ser que sea cierto, pero hay el grado de sanidad o de enfermedad de este ciclo está en la frecuencia. Hay relaciones que pasan 3 o 4 veces diarias por este ciclo. Eso no puede ser nunca sano. Cuando este ciclo atraviesa un proceso de alrededor de 2-3 meses, podríamos decir que es una parte más sana de la relación. ¿Por qué? Este ciclo consta de 3 partes. Inicia con la acumulación de tensión. Ese proceso en que hay muchas cosas que no me gustan, con las que no estoy de acuerdo, pero las puedo ir minimizando o las puedo ir supuestamente aceptando o puedo ir cediendo aparentemente. Eso no quiere decir que no las vaya acumulando. Se van quedando y se van quedando y se van quedando, dijéramoslo así, son las piedritas en el arroz que voy pasando y por no pelear y por llevar la fiesta en paz, ahí las voy guardando y guardando y guardando. Por eso se dice ahí, se acumula gradualmente, ¿no? Este puede pasar un cierto periodo de tiempo en donde, según yo, voy aguantando vara, como dicen. ¿Qué pasa después? Por un detalle generalmente insignificante, pasamos a la siguiente etapa, la explosión. Y es este efecto como olla express que sucede cuando, porque voló la mosca, empieza el problema, empieza el conflicto y casualmente empiezan a salir todas aquellas cosas
que según yo había pasado por alto y no había habido ningún problema. Digámoslo así, es la gran vomitada. Y entonces salen una y otra y otra y otra y otra cosa y empezamos discutiendo por una cosa y salieron 20 más. ¿Qué pasa en ese momento? ¿No? Se puede ofender, se puede... En el momento en que se nos sale de control esa acumulación de tensión, la explosión deja de ser algo sano y se convierte solo en una manera de agredir. Y entonces, sí, tú me dijiste esto, pero entonces yo también tengo otra cosa que decirte, y entonces tú ya me dijiste más, pues yo también tengo. Y las dos partes sacan y sacan y sacan y sacan y sacan todo lo que tenían acumulado, que muchas veces ni siquiera ya se acordaban o que ni siquiera pensaron que fue tan grave, pero en ese momento sale el huevo y quién lo puso. Llega a un punto determinado. Aquí es cuando muchas veces se puede parar a tiempo o se sigue de filo y entonces vienen los insultos, incluso los golpes, las descalificaciones, las faltas de respeto. Este es el momento más álgido de la situación. ¿Y qué pasa? Pues que entonces ya después, ya de un ratito, ya con la cabeza fría, dijéramos, viene el arrepentimiento o la luna de miel. Y entonces es este momento en donde se piden disculpas y donde yo no lo quise hacer. Muchas veces este es un momento muy peligroso. ¿Por qué? Porque este es el momento de las manipulaciones y de los chantajes. Este es el momento de las culpas. Y es que yo me puse así porque tú me dijiste. Si tú no me hubieras dicho, yo no me hubiera puesto así, pero es que tú me provocas. Sí, yo te provoco. Sí, cierto, yo tuve la culpa. Ahí es donde generalmente se crean todos estos como disque acuerdos y disque ya vamos a poner de nuestra parte y ya no va a volver a pasar y como que se limpia un poquito en la medida de lo posible, dependiendo de qué tan grave haya estado la explosión, y pareciera que empezamos a jugar al no pasa nada. Y se dice por ahí, en aquellas relaciones donde nunca pasa nada es porque en el fondo pasa todo, ¿no? Pero como ya estamos bien y como ya hicimos las paces y como ya somos lindos otra vez, volvemos a la acumulación de tensión. Y entonces empieza ahí nuevamente el ciclo. Insisto, cada una de estas fases en sí misma puede ser sana. No podríamos vivir explotando todo el tiempo. Tiene que haber un periodo de acumulación sano, ¿no? En donde cedemos, en donde negociamos, en donde hay un proceso, pues sí, de acumulación. No podríamos vivir acumulando todo el tiempo porque, bueno, nuestro hígado se haría picadillo. Debe de haber también momentos de explosión, también sanos, de una manera controlada, asertiva, ¿no? También, claro que debe de haber momentos, no tanto de arrepentimiento, pero sí de reconocimiento, de en qué la regué, en qué me equivoqué, cuál es la responsabilidad del otro, cuál es mi responsabilidad. Cada uno de estos momentos por separado es sano. La combinación de ellos y la frecuencia de ellos es lo que nos puede hablar de un síntoma muy importante de violencia. Cuando se utiliza este ciclo para chantajear, para manipular o para fingir que no pasa nada y culpar al otro, entonces se vuelve un instrumento de presión, ¿no? Hay momentos en que es muy importante ubicar en dónde romper este ciclo. Y culturalmente las telenovelas, las películas, la cultura popular dijera que este círculo se rompe en el arrepentimiento y en la luna de miel. Cuando estamos lindos, cuando estamos tranquilos, cuando ya nos queremos mucho y entonces ya voy a poner de mi parte y se llegan a acuerdos y dicen por ahí, hay que hablar, háblenlo para solucionarlo. Sí, efectivamente, pero en realidad este ciclo se rompe solamente si es que se llegara a romper y la opción que tenemos solo está en la acumulación de la tensión. En la medida en que aprendamos a poner límites, en la medida en que la acumulación de tensión no se haga algo enorme, la explosión no tendrá por qué ser tan grande.
es directamente proporcional la acumulación de tensión con la explosión. Si yo acumulo y acumulo y acumulo muchísimo, evidentemente la explosión se me va a salir de las manos y va a ser desproporcionada. Es importante tener válvulas de escape en el momento de la acumulación de tensión. Tampoco es que 3, 4 cositas y ya voy a estar explotando, no. Y en el momento en que sintamos que es nuestro límite, en ese momento explotar de una manera asertiva para poder después llegar a acuerdos más sanos y realizables, porque cuando ya se acumuló demasiado y ya se explotó muchísimo, ya los acuerdos ya son más en función como de componer la situación inmediata que de un compromiso real de modificar cosas. Por eso es tan importante estar pendiente de en todas las áreas de nuestra vida, con nuestros jefes, con nuestros compañeros de trabajo, nuestras relaciones familiares, la de pareja, etcétera, etcétera, saber en qué fases están nuestros ciclos y cuándo ya es inminente que voy a explotar, para también aprender a cómo voy a explotar. Porque muchas veces justificamos que como ya tengo tanta tensión encima, pues mi forma de explotar puede ser tan violenta como sea, no importa, porque tengo la razón. Y ahí es cuando perdemos la proporción de nuestra propia violencia. Cuando hablamos de cómo ejercemos la violencia, se dice que hay 2 maneras, la activa y la pasiva. Las personalidades con tendencias activas a ejercer la violencia son estas personalidades muy transparentes, que desde que los ves entrar, ves la cara de enojo, la forma de la molestia, el tono de voz y te hablan de su violencia y la expresan y la manejan muy transparentemente, ¿no? Es muy fácil ver personas que están muy enojadas y que gritan y sus gesticulaciones son congruentes con lo que están diciendo y pueden expresar exactamente lo que están sintiendo en el momento en que lo están sintiendo. Digámoslo así. Pelear con una persona así es muy fácil, porque está de frente, es directo, su agresión es cara a cara y entonces, digamos, podemos defendernos, podemos argumentar, podemos llegar a conclusiones muy particulares. Y así como llegó esa persona a estar enojada, igualmente deja de estarlo. Es un ciclo muy concreto, muy visible y muy evidente. Sin embargo, cuando ejercemos la violencia de una manera pasiva, son esas personas que nunca gritan, que nunca se enojan, que nunca mientan madres, que su forma de violencia es a través del llanto, de la victimización, de la manipulación, del chantaje, las ayudadictos. Yo que hice por ti, yo que te ayudé, yo que estuve ahí en los peores momentos, estas personas que dan y dan y dan y dan, pero que después cobran y cobran con todo, que mandan unas facturas del tamaño del mundo y que no puedes decir que no porque ya estuvieron ahí. ¿Me vas a decir que no a mí, que ya estuve, que ya te ayudé, que ya te di, que ya hice? ¿No? Desafortunadamente, en nuestra cultura mexicana, la maternidad se ejerce mucho desde esta forma pasiva de la violencia, en donde el chantaje, la manipulación, el yo que te di la vida, yo que estuve ahí cuando naciste, etcétera, etcétera, una serie de discursos por todos conocidos, sabemos que es a partir de ahí desde donde muchas cosas se pueden controlar y manipular. Y el poder que tenemos sobre la persona a través de cómo yo ya estuve, ese se cobra siempre y de maneras muy costosas. Entonces tenemos que estar muy atentos sobre las personalidades que tenemos a nuestro alrededor e incluso las nuestras propias, porque qué tanto yo vivo la violencia de una manera activa y soy capaz de hablar y de decir lo que me molesta y cómo y de frente, o también soy una parte pasiva de este eslabón y entonces mis juegos son subterráneos. Las bromas están dentro de esta parte pasiva de la violencia, ¿no? Con una broma yo puedo sacar mucho de mi violencia y hacer sentir terriblemente mal a otra persona. Y cuando esa persona se enoja o se siente mal o pone una cara triste,
Pues resulta que es problema de esa persona, porque no tiene sentido del humor, porque no sabe cómo se bromea. No, sabemos perfectamente que detrás de las bromas hay una parte de mucha agresión contenida que no la podemos sacar desde la parte activa, que no la podemos enfrentar desde ahí. Sin embargo, que desde la parte pasiva podemos perfectamente aventarla y quedar como si nada hubiera pasado y todo está muy bien. ¿Cuáles son las consecuencias de la violencia? La violencia, como decía yo al principio, se va directamente a autoestima. Y entonces, cuando nuestra autoestima cae, hay características muy claras de este tipo de personas. Por ejemplo, la calidad de vida insatisfactoria, ¿no? Eso es muy claro cuando las personas están a disgusto con su vida y no saben por qué. Y a lo mejor todo está bien, pero la sensación es de mucha insatisfacción, ¿no? Igual pasa con la tolerancia a los malos tratos. Estas personas que permiten, dijéramos, que se ponen de tapete y que permiten una serie de abusos y que permiten una serie de cosas, ¿no? Para evitar como ser rechazados o ser abandonados. Esta es una forma enorme de baja autoestima. Las descalificaciones. El hablar de descalificaciones es hablar de una forma muy pasiva de la violencia, ¿no? Cuando yo no tengo nada que decir y lo único que puedo hablar es sobre lo mal que están las personas, lo mal que lo hicieron, el que yo lo haría mejor, estas comparaciones y descalificaciones, estamos hablando de personas con una autoestima muy baja que solo pueden reaccionar a partir de la comparación. Descuido de la persona, disponibilidad total. Una de las características imprescindibles de la baja autoestima es la falta de fuerza para poner límites. ¿Cuántas veces nos ha sucedido que queremos decir que no, pero terminamos diciendo que sí? Por pena. ¿Cómo le voy a decir que no? ¿No? Esas formas hablan de falta de seguridad y de fuerza para poder enfrentar las situaciones. Por miedo quizá a que se nos violente o incluso por miedo a violentar al otro. Entonces, para que el otro no se sienta mal y para que el otro no vaya a pensar que soy mala onda, aceptamos muchas veces cosas que de entrada sabemos desde el principio que no nos vamos a sentir a gusto y que no vamos a querer, ¿no? Las postergaciones. Para las mujeres, la postergación principal está en su salud. Una de las maneras principales en que se muestra la baja autoestima en las mujeres a partir de la violencia es cuando empezamos a violentar nuestro propio cuerpo a partir de no revisarnos, de no checarnos, de no cuidarnos, tanto externamente en nuestra imagen como internamente. Eso habla de que es importante revisar qué está pasando con nuestras relaciones de violencia y de poder, que estamos llegando a esos puntos de descuido y abandono, ¿no? Perpetuar relaciones violentas. Yo tenía un maestro que decía que en el tema de la violencia es el mismo infierno pero con diferente diablo. Cuando salimos de una relación de violencia, muchas veces caemos en otra igual o peor. Y decimos, ¿cómo es posible? ¿Por qué me tocan este tipo de relaciones, este tipo de jefes o este tipo de parejas o este tipo de... No nos tocan, las personas no nos tocan. Hay una parte nuestra que se engancha con ciertas características que reconocemos en las personas y volvemos a entrar en dinámicas violentas. Quienes vinimos de ambientes en nuestra infancia violentos, necesitamos saber que tenemos una predisposición natural a la violencia, a vivirla y a perpetuarla. Por eso es tan importante revisar nuestras historias. Es muy difícil que viniendo de relaciones violentas, de nuestros padres, con nuestros hermanos, de que en mi casa volaban los platos cada 3 días, ¿no? El pensar que eso yo no lo voy a repetir. Idealmente, en mi consciente, yo no quiero repetir eso, pero finalmente es lo que sé. Y es así como acostumbro a relacionarme. Entonces, no son las otras personas ni que nos toquen de determinada manera. Es la forma en que nosotros aprendimos a relacionarnos y que cuando la violencia permea en todas nuestras relaciones es muy fácil reproducirlas, ¿no? Estas ideas de yo no voy a poder, en esta característica que veíamos de la incapacidad adquirida,
muchas veces pensamos, no voy a poder, entonces mejor aquí me quedo. Es más fácil aguantar y que me aguanten a volver a empezar. ¿Y qué tal si ya no puedo? ¿Y qué tal si ya no encuentro otro trabajo como este? ¿Y qué tal si ya no me quiere nadie? ¿Y qué tal si ya no puedo relacionarme de otra manera? Entonces mejor aquí me quedo y empiezo a justificar, y entonces viene la segunda, empiezo a idealizar a esta persona. Pues ¿qué crees? Que esta persona no está tan mal, no es tan mala. Me la puedo ir llevando ahí, y si no la hago enojar, o si yo no me desespero, o si acumulo tensión a la hora del ciclo, pues me la puedo ir llevando despacito y no tengo que moverme, ¿no? Esto tiene también que ver con el miedo al cambio y con el miedo a que me juzguen y ya otra vez voy a decir que no pude, o que no me salió, o que no elegí bien, mejor me quedo aquí. Entonces, son estas cosas que tenemos que enfrentar, ¿no? Las formas descalificadoras de tratarme. Otra vez no pude, otra vez lo hice mal, es que ya me equivoqué. Esta forma de tratarme, porque recordemos que cuando hablamos de violencia, una es la violencia que recibimos y otra es la violencia que ejercemos contra nosotras mismas y nosotros mismos, ¿no? Hay personas que ejercemos la violencia contra nosotros mismos de una manera muy física. Y entonces nos caemos, nos tropezamos, cometemos errores, tenemos descuidos, dejamos las llaves pegadas, nos complicamos la vida de maneras innecesarias. Y hay otras veces que las personas somos como más pasivas en nuestra forma de tratarnos y nos boicoteamos. Y boicoteamos nuestras relaciones, y boicoteamos nuestros trabajos, y boicoteamos aquello que más nos gusta, y lo dejamos de hacer, y lo dejamos de hacer, y lo dejamos de hacer, y nos castigamos. Hay muchas personas que, es que a mí me encanta bailar. Sí, ¿hace cuánto que no bailas? No, como 10 años. Lo dejé de hacer. ¿Por? No, ya no lo he hecho. Eso habla de castigos. Eso habla de una forma de maltratarnos que tiene que ver con el no sentirme merecedor en estas formas descalificadoras, ¿no? O, por otro lado, descalificamos a otras mujeres u hombres, da igual, ¿no? Si yo me siento tan mal, que trato de que los demás se sientan igual de mal, ¿no? Si yo no puedo, los otros tampoco. Si yo no me sale, a los otros les sale menos. Y entonces vivimos continuamente violentando y violentándonos con el mundo exterior. Hay personas que viven peleando solos y que nadie se da cuenta de que están peleando, pero odian a todo mundo y critican a todo mundo y están a disgustos con todo mundo y ni quien los pele, pero están en un continuo pleito con ellos mismos, ¿no? Dificultad para aceptar elogios y reconocimientos. ¿Te ves muy bien? No, me veo terrible, ¿no? Es que te salió muy bien. No, me hubiera salido mejor, pero la verdad es que me salió bastante mal. No sabemos aceptar cuando vivimos violencia, no sabemos aceptar el reconocimiento de los demás, ¿no? Y como estos podemos mencionar estas otras características, le quita importancia a lo que sí es, ¿no? Lo que sí hago, no importa, fue suerte, fue de casualidad. Pero lo que no hago es lo que estoy critique continuamente de nosotros. Enfatiza lo que no nos gusta, se compara con lo que fue, busca pasar inadvertida. Todos estos signos y síntomas nos están hablando de violencia. Si bien no es fácil identificar la violencia, es mucho más fácil identificar estos signos. Cuando reconocemos estos síntomas en las personas que nos rodean o en nosotras mismas, tenemos que ir al origen. Y el origen, el 99% de las veces, tiene que ver con que estamos viviendo violencia. Como vemos, la violencia es muy clara, de ida o de vuelta, desde las causas o desde los síntomas. Los síntomas nos llevan a las causas y las causas nos llevan a los síntomas. Sin embargo, nos cuesta muchísimo trabajo reconocernos como entes violentos o violentados. Es importante entrar en esta reflexión de cómo vivimos y cómo nos relacionamos continua y constantemente con nuestro ambiente. Es importante saber que si estamos viviendo un ambiente de violencia, el primer paso es identificarla. Si no la identificamos, si ni idea tenemos de que eso que me están diciendo o eso que estoy diciendo es violencia, si ni siquiera puedo identificar lo mal que me hace sentir tal o cual cosa
O si lo llego a identificar, resulta que lo minimizo y lo justifico y pues juego al que no pasa nada, ¿cómo me quito? ¿Cómo me quito de algo que no veo, que no huelo, que no siento, pero que está ahí y que me está haciendo sentir mal continua y constante y permanentemente? Y entonces me acostumbro a vivir mal. Me acostumbro a vivir con estas características, me acostumbro a vivir con estos síntomas y a jugar con que, pues, así es la vida y a todos nos pasa y no voy a dejar un trabajo, una relación, una situación, nada más porque me siento incómodo. ¿Y cuántas veces vivimos una vida incómodos siempre porque no estamos dispuestos a reconocer que lo que tenemos frente a nosotros es una situación de violencia? Es un ciclo de violencia que no estoy pudiendo romper, que se me está yendo de las manos una y otra y otra y otra y otra vez y me siento incapaz para manejarlo y mejor lo niego, lo meto abajo de la mesa, ¿no? ¿Qué pasa? La violencia es como si tuviéramos una mesa puesta muy bonita, con manteles muy finos, con una vajilla muy cara, con una cristalería muy delicada, pero abajo de la mesa está detenida con ladrillos y está en una base poco firme que en cualquier momento se nos cae. Y nosotros lo que nos interesa es ponerle más y más y más florecitas y que se vea más bonita y adornarla de mil maneras, cuando lo importante es apuntalar lo que está abajo, porque se nos va a venir encima. Cuando la violencia se nos viene encima, ya no hay forma de rescatarla, ya no hay forma de salir de ella, pero estamos acostumbrados a dejar que llegue y que llegue y que llegue hasta sus últimas consecuencias. ¿Por qué esperar? ¿Para qué esperar? Es importante la identificación, es importante la sensibilización sobre violencia. Y si después de que yo ya la identifiqué, ya sé que es violencia, la puedo nombrar, sé que existe, sé qué formas la ejerzo o qué formas la ejercen, y decido entonces quedarme, será sobre mi cuenta y riesgo. Pero no puedo jugar a no sabía que esto era, o no sabía que yo era así de violenta o de violento. No, sí lo sabemos y tenemos formas clarísimas de identificarla, como son todas estas. Entonces, es importante poderlo ver para poder decidir si me quedo o no ante una situación de violencia y los costos y los riesgos que esto puede tener. Gracias.